en el proceso de aprendizaje familiar y social, así como el aprendizaje escolar de los niños y niñas, especialmente en la educación bilingüe. Este fue una investigación que hizo a una escuela bilingüe y nos da algunos aspectos. Nos dice que la comunicación es un proceso de intercambio de conocimientos, de información, de opinión o punto de vista entre los individuos. El lenguaje se entiende como la capacidad que tienen los seres humanos para crear diversos tipos de comunicación. La lengua puede entenderse como un sistema complejo de signos orales y equivalencia gráfica empleado por una comunidad lingüística para comunicarse. Y nos dice que es bien importante la comunicación, ¿no? Y bueno, otro de los subtemas es la lengua materna, que se refiere a la lengua que se adquiere el ser humano de sus padres o dentro de su célula familiar. Y nos dice que es el proceso de adquisición de la lengua materna, se inicia desde la edad muy temprana y se prolonga a lo largo de la vida del ser humano, mientras se encuentra inmenso en la comunidad de hablantes que le van permitiendo proveerse de más datos lingüísticos. Y bueno, es muy cierto, nosotros aprendemos nuestra lengua de hecho, desde que estamos en el vientre de nuestra madre. El otro subtema es la educación bilingüe. Dice que es un proceso de planificación e implementación de dos idiomas que sirven como instrumento de enseñanza en el salón de clase con el objetivo de facilitar no solo la comprensión de los aprendizajes, sino también la adquisición de las habilidades de leer y escribir en esas dos lenguas. En educación bilingüe se debe obtener la capacidad y habilidad de manejar la lengua materna y la lengua nacional. La bilingüe tiene mucho que ver con la competencia de comunicación oral, lectura y escrita en ambas. Es muy cierto, o sea, aquí tiene dos funciones, ¿no? Los que son bilingües, si hablan otra lengua, pues primero tienen que hablar la suya, luego hablar el español, en este caso el castellano, y primero traducirlo a su lengua y luego volverlo a traducir a la lengua nacional que nos menciona ahí. Nos dice que los objetivos, dice que los objetivos fundamentales de la discusión de esta temática están orientados a destacar el papel fundamental que desempeña la lengua, como los obstáculos que enfrentan la educación bilingüe. Por ello, los objetivos se centran a reconocer que la lengua es un aspecto clave de la conservación y la transmisión de los contenidos de la cultura de cada grupo social. Igual, el objetivo es reconocer que para apropiarse del conocimiento en diversas áreas del currículum educativo requiere, en gran parte, apropiarse del discurso escolar e intelectual en este proceso para asegurar un aprendizaje adecuado. Identificar la lengua como medio esencial para fomentar el desarrollo y práctica de los procesos cognitivos. Y por último, exponer los obstáculos que enfrenta la lengua materna en la práctica pedagógica bilingüe. ¿Hasta aquí alguna duda? Adelante, maestro. Luego viene otro subtema que dice las funciones esenciales de la lengua materna en el proceso de aprendizaje y nos maneja que la lengua como herramienta de cohesión y nos dice que eh, la lengua es un instrumento ineludible para establecer conexión social entre las personas por el hecho de que nos permite utilizar el conjunto de signos lingüísticos para expresarnos oralmente sobre cualquier tema o que se
deseamos abordar en nuestra conservación cotidiana, conversaciones cotidianas, perdón. Igual nos dice que es la adquisición de las competencias comunicativas. Implica aprender a utilizar la lengua como medio regulador de nuestra interacción con los demás, en las medidas en que conocemos y compartimos los significados culturales en el núcleo de un determinado grupo social, según ahí Vygotsky, que ya lo habíamos, bueno, en las otras sesiones lo habíamos comentado, ¿no? 1979. Dice que él considera que los signos y las palabras sirven a los sujetos como un medio de contacto social en las El personas. 12 de marzo de 1984, siendo diputado federal. Otro subtema es la lengua como instrumento cultural. La lengua es un producto cultural y la lengua es el productora de la cultura. Son dos aspectos interconectados, pero no son posibles el uno sin el otro, porque no podía actuar sin la presencia del otro. Van de la mano, no puede haber uno si no es el otro, entonces van de la mano. La lengua es el medio excelente que empleamos para expresar oralmente nuestros conocimientos generados por nuestra cultura y para dar y recibir instrucciones sobre el cúmulo de actividades que realizan las personas para su subsistencia. Y después nos maneja otro subtítulo que es la lengua y el desarrollo cognitivo. La lengua es una herramienta para la construcción, desarrollo y expresión de conocimientos, así como el ordenamiento de la experiencia. Constituye la base material del pensamiento humano. A través del lenguaje conocemos, comunicamos y construimos los significados de la que vamos aprendiendo en el curso de nuestra vida. La función elemental de la lengua estriba en que con ella el ser humano adquiere a la vez un sistema de productos sociales y culturales y un instrumento de conocimientos de la realidad y de sí mismo, pues no habrá ser humano completo de que se conozca y se dé a conocer hacia los demás sin un nivel avanzado de posesión de su lengua. Mayoral, Arque 1998 y Salinas 1974. En resumidas palabras, el lenguaje es un mecanismo del pensamiento y del desarrollo cognitivo. El uso de la lengua materna o de la lengua que se denomina con fluidez es determinante en el desarrollo cognitivo del ser humano. En definitiva, la lengua que manejamos nos sirve para construir nuestros conocimientos, aclarar y resolver dificultades en este proceso. El otro es el rol de la lengua materna en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dice que la lengua materna juega un papel fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y las alumnas de educación primaria bilingüe. Este trabajo fue basado en primaria. El proceso de enseñanza y aprendizaje que se fomenta en el salón de clases se lleva a cabo empleando la lengua, ya sea oral o escrita. Los docentes proporcionan un conjunto de informaciones, explicaciones, exposiciones y recomendaciones a los educandos con el fin de fomentar adecuadamente el desarrollo a la práctica de los procesos cognitivos del alumnado, utilizando para este proceso el sistema de signos lingüísticos. En este sentido, el uso de la lengua materna en el proceso de enseñanza-aprendizaje permite a los educandos lograr un aprendizaje significativo y percibir las injusticias sociales cuando el docente aborda de manera autocrítica los contenidos curriculares y reflexiona acerca de múltiples temas que se abordan en el aula. Otro subtítulo es la lengua materna y el efecto y su afecto en la práctica pedagógica bilingüe actual. Si a pesar que la lengua juega un papel
decisivo y actúa como un instrumento indispensable en el proceso de aprendizaje escolar. Su uso y enseñanza en la práctica docente bilingüe es escaso y deficiente. Dice que los planteamientos de la Dirección General de Educación Indígena, la DGI, en favor del uso y la enseñanza de la lengua materna y del castellano en las diferentes actividades en todos los grados del proceso educativo, proponiendo que estas deben ser tanto objeto de estudio como medio de comunicación. Una educación bilingüe que privilegie el uso de la enseñanza de las lenguas vernáculas y la lengua nacional para que los educandos se apropien de conocimientos, habilidades y destrezas, hábitos, actitudes y valores que les permita comunicarse oralmente y por escrito en ambas lenguas. Esto fue según la SEP de GI 1999. La falta de uso y enseñanza adecuada de las lenguas maternas en la práctica docente bilingüe saltan a la vista que se deben por los siguientes fenómenos: que los profesores y las profesoras no están alfabetizados en su propia lengua y por ende desconocen la gramática de sus lenguas maternas. La mayoría de los docentes tiene un dominio exclusivamente oral de su idioma materno y lo habla mezclando con el español prácticamente la dificultad leerlo y escribirlo, según Heimel 2001. Muchos de ellos están adscritos a escuelas bilingües de regiones en el que no se habla su lengua materna. Esta ubicación laboral de la mayoría de las veces se da por propia voluntad y del profesorado, que tiene que ver la búsqueda de la comodidad laboral. Algunas veces ocurre por la disposición de las autoridades educativas y sindicales para cubrir las escuelas ubicadas en comunidades marginadas. A veces no se llega hasta allá. La alta valorización del castellano y la actitud contradictoria hacia la lengua indígena que goza de su prestigio bajo y con mucha frecuencia es considerada un dialecto que no cuenta con gramática y escritura. La exagerada valoración del español implica que los procesos bilingües actúen mucho en la adquisición de la lectoescritura desde el primer grado de primaria, ignorando que los niños y las niñas aún no manejan el español oral, Jaime en 2001. Y por último, para que el aprendizaje sea efectivo, para que un aprendizaje escolar sea efectivo, para lograr este aprendizaje significativo en las escuelas debe ser necesario usar una gran medida y enseñar de manera adecuada la lengua materna en el proceso educativo, porque es la única lengua que los educandos usan para comunicarse con los demás y para expresar el cúmulo de conocimientos que han adquirido en su contexto sociocultural y el principal instrumento que tiene para acceder a nuevos conocimientos. Esta transformación debe implicar un conjunto de acciones y medidas pedagógicas y lingüísticas que impulsen adecuadamente el uso y la enseñanza de estas lenguas. Debe ser fundamental ofrecer cursos de capacitación a los docentes que les permitan estudiar y conocer la gramática de su lengua materna, así como fortalecer su dominio de esta lengua en sus habilidades oral, lectura y escritura. Generación de metodologías para la enseñanza de la lectoescritura de las lenguas indígenas. Capacitarlos para la enseñanza de las materias básicas en la lengua indígena y del español. Y esta es la bibliografía que nos trae. Este es el tema que me tocó. ¿Alguna pregunta? Pues más que pregunta, Manuel, hacer reflexión de la importancia que tiene saber estos conceptos, ¿no?
En la medida que nosotros sepamos la importancia que tiene la lengua, no solamente hablemos del español, o sea, hablemos ahí si es que trabajamos en una comunidad rural, ese bilingüismo que se da entre el español y la lengua materna, si es que es el caso, debemos de entender y tenemos que ver estrategias, ¿no? Como lo mencionaste ahí. Entonces, sí es Sí, importante hacer ese análisis de cuán importante es esto, ¿no? Tanto en lenguaje escrito como en el oral. pues de hecho, eso parte del español, ¿no? Porque es donde siempre sufrimos nosotros, cuando no entendemos bien, este, primero enseñar a leer a los muchachos y luego posteriormente esa forma de escritura. Pero en esta lectura nos habla más que nada de los bilingües, ¿no? Que tienen otra lengua o hablan otro idioma, ¿no? En este caso, y que finalmente nosotros, como docentes, no estamos bien preparados. Sí, así es, ¿no? Pues el tema, tal como lo tienes ahí, es la lengua como instrumento de aprendizaje escolar. Una persona que no sabe leer, que no domina la escritura y la lectura, pues está tiene una pared que no le permite descubrir más. Aquí por nosotros sabemos, estamos dominando la lengua y estamos percibiendo por medio de la vista y por medio del oído lo que tú estás mencionando. O sea, estamos codificando cada letra, cada frase, cada oración, cada párrafo. Estamos codificando, entonces ya estamos haciendo uso de la lengua, ¿no? Y repito, tenemos que hacer análisis de la lengua, por ejemplo, donde yo trabajo está la lengua totonaca, ¿sí? Un 20-30% de mis alumnos hablan el totonaco y debo de entender su cosmovisión, debo de entender cómo piensan ellos en cuanto a su cultura, tienen sus tradiciones muy arraigadas, sus alimentos, sus maneras de ver la vida, ¿sí? Sus modos de familia, entonces todo eso debemos de conocerlo. Es parte del lenguaje. El otro tema que me tocó fue el D218, los ambientes del aula que promueven los aprendizajes desde las perspectivas de los niños y las niñas escolares. Y en Manuel, mira, permíteme, por ahí en el chat hubo una compañera que puso que dio que trae este mismo tema. No sé, maestra, sí, que sí que quiere. si gusta para reforzar este tema que está dando el maestro Manuel, o no sé si sea lo mismo o podamos precisar en algunas otras situaciones. Buenas tardes, maestro Esteban. Es el mismo tema que tiene el maestro Manuel. No sé si... Sí, es el mismo Quiere, tema, pero sí me gustaría poder, a lo mejor usted tiene alguna otra, no sé cómo lo trabajó, o es el mismo texto. sí, de hecho sí, hice la presentación en diapositivas, es el mismo texto, pero bueno, lo distribuí de otra manera. Adelante, maestra, lo vemos, por favor, maestra. Sí. Oye. No sé si ya se vea el tema. ya. Sí, maestra, ya lo estamos Sí. observando. Adelante. Bien. Digo, yo, la que tiene que trabajar conmigo soy yo, la que tiene que cambiar. Bien, el tema es la lengua como instrumento del aprendizaje escolar.
Maneja algunos conceptos como lo es la lengua, sistema complejo de signos orales y su equivalencia gráfica, empleando una comunidad lingüística para comunicarse y que se rige por normas que permiten combinarlos de manera ordenada. También maneja el concepto de lengua materna que adquiere el ser humano en su célula familiar desde su casa, la adquiere de manera natural, sin ninguna intervención pedagógica. La educación bilingüe, otro concepto más, proceso de planificación o implementación de 2 idiomas que sirven como instrumentos de enseñanza en el salón de clases con el objetivo de facilitar la comprensión de los aprendizajes y también la adquisición de las habilidades de leer y escribir en las 2 lenguas, la lengua normal, el español en el caso de nosotros, y la lengua materna. Los objetivos: reconocer que la lengua es un aspecto clave de la conservación y transmisión de contenidos de la cultura de cada grupo social. El reconocer que para apropiarse del conocimiento en las diversas áreas del currículum educativo requiere apropiarse del discurso escolar y en este proceso asegurar un aprendizaje adecuado. También identificar a la lengua como medio esencial para fomentar el desarrollo y práctica de los procesos cognitivos. Por último, exponer los obstáculos que enfrenta la lengua materna en la práctica pedagógica bilingüe. Las funciones esenciales de la lengua materna en el proceso de aprendizaje. Primero, como herramienta de cohesión social. La adquisición de la competencia comunicativa implica aprender a utilizar el lenguaje como medio regulador de nuestras interacciones. En la medida en cómo conocemos los significados culturales, podemos irnos integrando a un grupo social. Y de acuerdo con Vygotsky, considera que los signos y las palabras sirven a los sujetos como un medio de contacto social. Por eso hay el subtítulo, lengua como herramienta de cohesión social. En el otro subtítulo, la lengua como instrumento cultural, nos dice que es una herramienta de cada pueblo en el sentido en que nos valemos de ella para nombrar las cosas y para preservar y transmitir elementos culturales acumulados de una generación a otra. Asimismo, que la lengua nos permite hablar de todo lo que abarca la cultura, su historia, lo que es audible, lo que es visible, todas las actividades cotidianas de las personas. La lengua y el desarrollo cognitivo. Esto es una herramienta para la construcción, desarrollo y expresión del conocimiento, así como el ordenamiento de la experiencia y constituye la base material del pensamiento humano. Su función elemental estriba en que con ella el ser humano adquiere a la vez un sistema de productos sociales y culturales y un instrumento de conocimiento de la realidad de sí mismo, porque no todos conocerán de buenas a primeras y es necesario conocer también hacia los demás sin un nivel de posesión. Si no se tiene un nivel de posesión de su lengua, no puede tener conocimiento social. La lengua es clave para asimilar los conocimientos que van adquiriendo en el transcurso de la vida de cada ser humano, porque es el instrumento primordial para preguntar, para exponer y para apropiarnos de conocimientos acumulados en nuestra cultura para la comprensión de aprendizajes. El rol de la lengua materna en el proceso de enseñanza-aprendizaje es otro subtítulo. Nuevamente menciona que la lengua juega un papel fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En los alumnos de educación primaria bilingüe, en el sentido de apropiarse del conocimiento en cualquiera de las áreas previstas. Gran parte de este proceso de enseñanza y aprendizaje se fomenta en el salón de clases, se lleva empleando la lengua que puede ser de manera oral o escrita. Los docentes proporcionan un conjunto de informaciones, explicaciones, exposiciones y recomendaciones a los educandos con el fin de fomentar el desarrollo y la práctica de procesos cognitivos del alumnado.
utilizando para este proceso un sistema de signos lingüísticos. El empleo de la lengua en el proceso educativo permite en gran medida la internalización de los conocimientos, la incorporación al plano individual, ahí maneja una palabra, intrapsicológico, lo que previamente ha pertenecido al ámbito de nuestras interacciones, y con los demás, interpsicológico. La internalización hace referencia a la construcción interna de una operación externa, de acuerdo con Vygotsky. La lengua materna y su efecto en la práctica pedagógica bilingüe actual. Aquí se plantea que la Dirección General de Educación Indígena está en favor del uso de la lengua materna y el castellano en las diferentes actividades y en todos los grados del proceso educativo, proponiendo que éstas deben ser tanto objeto de estudio como medio de comunicación. Es decir, que la educación bilingüe privilegia el uso y la enseñanza de las lenguas propias y la lengua nacional, para que los educandos se apropien de conocimientos, habilidades, destrezas, hábitos y valores que les permitan comunicarse oralmente y por escrito. No han trascendido debido a que la práctica del profesorado solo se ha quedado como una instancia educativa. Realmente no existe una educación bilingüe, sino más bien una educación castellanizante que atenta contra la conservación y fortalecimiento de las lenguas indígenas y que incluso va en contra de un aprendizaje eficiente y adecuado del castellano, ya que este proceso se reduce simplemente al conocimiento del código lingüístico y no a la comprensión y manejo de la lectoescritura como tal. Aquí se menciona esto porque se hizo un análisis en el país de Costa Rica con el uso de la educación bilingüe. La falta de uso y enseñanza adecuada de las lenguas maternas en la práctica docente bilingüe se debe a los siguientes fenómenos. Los profesores y profesoras no están alfabetizados en su propia lengua y desconocen la gramática de su lengua materna. La gran mayoría de los docentes tiene un dominio exclusivamente oral de su idioma materno y lo habla mezclándose con el español. Prácticamente se le dificulta leerlo y escribirlo. Muchos de ellos están adscritos a escuelas bilingües de regiones en que no se habla su lengua materna. Esto se debe a la ubicación laboral, ya que la mayoría de veces se da por la propia voluntad del profesorado, que tiene que ver un poco más de comunidad laboral, y otras veces ocurre por la disposición de las autoridades educativas y sindicales para cubrir las escuelas ubicadas en comunidades marginadas. La valoración del castellano es demasiado alta y la actitud contradictoria hacia la lengua indígena, que goza de un prestigio bajo y con mucha frecuencia, solo es considerada como un dialecto y que no cuenta con gramática y escritura. Para un aprendizaje escolar efectivo se requiere lograr aprendizajes significativos en la escuela y debe ser necesario usar en gran medida y enseñar de manera más efectiva la lengua materna en el proceso educativo, porque es la única lengua que los educandos usan para comunicarse con los demás y para expresar sus conocimientos que han adquirido en su contexto sociocultural, y es el principal instrumento que tiene para acceder a nuevos conocimientos. Pero para que se logre de manera efectiva, se use y se enseñe la lengua materna de los alumnos, es preciso, dice aquí, transformar las prácticas pedagógicas predominantes en las aulas, que tienden a descartar el uso y la enseñanza de las lenguas indígenas. También implica un conjunto de acciones y medidas pedagógicas y lingüísticas que impulsen adecuadamente el uso y la enseñanza de estas lenguas. Debe de ser fundamental ofrecer cursos de capacitación a los docentes que les permitan estudiar y conocer la gramática de su lengua materna,
para poder fortalecer su dominio de esta lengua en sus habilidades oral, lectura y escritura. Se deben de generar metodologías para la enseñanza de la lectoescritura de las lenguas indígenas, capacitar para la enseñanza de materias básicas en lengua indígena y en español. Por último, el glosario, la palabra interpsicológico, que es el compuesto por el cúmulo de interacciones y relaciones entre sujetos manifestadas en el plano social. Intrapsicológico, compuesto por el grupo de actividades propias de la estructura mental de cada ser humano. Muy bien, maestra. Muy Bueno, bien. le decía que es el mismo tema que el maestro Manuel. Sí, ay, ahora cómo dejo de compartir. Bueno, principalmente aquí maneja que la lengua pues es el instrumento principal para transmitir conocimientos, para compartir experiencias, para aprender. La lengua materna en comunidades indígenas, le decía, es un análisis de Costa Rica, arrojó como fenómenos por los cuales no se ha logrado transmitir el conocimiento de manera efectiva, es de que pues a veces se sitúa a maestros en comunidades donde no se habla la lengua indígena que ellos tienen, y por eso es de que no se da la comunicación. Y otras veces, pues por cubrir el currículo, mezclan el español con la lengua materna que ahí se muestre o se enseñe, y eso hace que pues el alumno no comprenda completamente cada uno de los contenidos. Yo entendí aquí en el texto que es un análisis, decía, del país de Costa Rica, y esas son las consecuencias, o bueno, que atañen el hecho de que no se pueda transmitir el conocimiento de manera efectiva. También menciona algunas medidas para lograrlo, pues, prácticas pedagógicas, cursos para los maestros para que reconozcan la gramática de su lengua materna, y asimismo pues ubicarlos en las comunidades en que se hable esa lengua, ya que muchas veces por cubrir los espacios pues no se hace de esta manera. Y bueno, ese es mi tema, bueno, mi exposición. No sé si hay algún comentario o duda. No, muy bien, maestra. Muy bien, al igual que el maestro Manuel, muy buen tema. O sea, la verdad, como comenté anteriormente, debemos de entender, aquellos que trabajamos en una comunidad rural, esa lengua y identificar si es lengua materna o es segunda lengua. Sí, porque hay comunidades que la lengua indígena es la lengua materna. Entonces, pues tendríamos que hacer modificaciones a nuestros estilos de enseñanza, ¿sí? Porque el esquema mental del alumno es distinto, ¿sí? Entonces, hay mucho que aprender. ¿Y está bien esos dos términos, maestra, de intrapsicológico Interpsicológico. y el de interpsicológico, ¿no? Que es cuando se comparten esas ideas con los demás, e intrapsicológico, el esquema mental que tiene cada alumno, cada alumna. Así es, maestro. Pues muy bien, maestra, felicidades. Gracias. ¿Algún Maestra, comentario? ¿Algún comentario? Adelante, maestro. Maestra, ¿no tendrá algo del otro, del D218?